11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros, son las 11:02. A partir de este momento está usted con nosotros en La Lupa, soy Carlos Villalobos. Les agradezco su compañía, su sintonía y su paciencia durante los próximos 53 minutos de programa, en donde queremos aportarle a usted mayores elementos de juicio de diferentes temas. Esa es la idea de La Lupa, para eso fue creada. Y bueno, la política nacional también es importante para nosotros, ustedes lo saben, de hecho nos buscan como referencia, nos han contado ustedes mismos en redes sociales. Por eso tenemos hoy invitado que tiene que ver con ese campo que ya vamos a presentar. Yo quiero agradecerles a quienes se conectan con nosotros en nuestra plataforma principal, que es CRC 89.1 Radio, y también a quienes se conectan por medio de nuestras plataformas virtuales. En La Lupa CR estamos totalmente en vivo en Facebook Live, y esa señal también totalmente en directo se transmite a través de la televisión abierta, canal 49.1, televisión digital abierta, canal 549 de Cabletica y canal 54 de Plus TV. Así que gracias a quienes nos sintonizan, nos ven, nos escuchan por estas plataformas. Hoy vamos a hablar con Juan Carlos Hidalgo. Él es... Ustedes lo referencian principalmente como el joven comentarista de CNN que aparecía muchas veces hablando de temas latinoamericanos en esa cadena internacional costarricense, y que ahora se vino para acá, desde el año pasado, Antito se vino para acá y está postulando para ser diputado por el Partido Unidad Social Cristiana. Lo describíamos en redes sociales como la pieza incómoda del Partido Unidad Social Cristiana, y el adjetivo incómodo ya no lo vamos a analizar porque depende de donde se vea es positivo, y también puede que no lo sea tanto desde otro punto de vista. Pero Juan Carlos, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en La Lupa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, don Carlos, por la invitación. Un placer estar de vuelta y, como siempre, un honor hablar con usted. No, el agradecido soy yo porque... lo tuvimos cuando usted llega, viene al país, hace un poco de bulla en el Partido Unidad Social Cristiana, lo presentan en un video que no puedo olvidar, dos figuras de la Asamblea Legislativa, don Pedro Muñoz y doña la diputada Solís, doña María Inés Solís, y le abren las puertas y lo reciben le dan la gran bienvenida. Y bueno, hoy usted ya tiene un poco de caminar más fuerte dentro de la estructura del partido, ya ha podido conocer un poco más, y lo calificábamos como incómodo porque quienes nos consideramos incómodos en nuestras profesiones, en nuestras habilidades, lo vemos positivamente, porque ser incómodo muchas veces es decir las cosas que no están bien, decir las cosas que vemos y que creemos que pueden mejorarse. Y desde el otro punto de vista, los incómodos nos ven como estorbos. Entonces, ahí nos va a disculpar el adjetivo. No sé cómo lo toma usted. No, ciertamente yo me siento muy cómodo en el Partido Unidad Social Cristiana. He recibido una muy buena bienvenida desde que me incorporé, y en el último año que he estado no solo recorriendo la provincia, sino incluso también el país, en algunas ocasiones visitando dirigencia del partido fuera de San José. Puedo dar fe de que hay mucho entusiasmo, mucha expectativa sobre mi participación en el Partido Unidad Social Cristiana, y eso me reconforta muchísimo, me emociona muchísimo, y me genera mucha responsabilidad también. Ciertamente no tengo una reputación de quedarme callado cuando hay cosas que yo siento que se están haciendo mal. Sí. Y yo sé que es un poco una situación incómoda el que alguien recién llegado al partido, y por recién llegado estamos hablando que me reincorporé al Partido Unidad Social Cristiana hace 2 años casi, pero no es bien visto que alguien que es percibido como nuevo llegue a hacer críticas, y en algunos casos críticas muy fuertes hacia algunas situaciones que están ocurriendo. Pero yo creo que es parte precisamente de ese proceso deliberativo que debe ser
parte consustancial de todo proceso democrático de una organización que es viva, donde existen diferentes criterios, diferentes puntos de vista y que por supuesto en donde a partir de la crítica, a partir de la deliberación, se toman cursos de acción que van con la intención de presentarle a los costarricenses una propuesta seria y responsable de cara a las elecciones del 2022. Antes del Partido Unidad Social Cristiana, ¿usted estuvo en el Movimiento Libertario o estuvo con el Partido Liberal de Yaeli Feinstein en la fundación? Sí, yo estuve en el Partido Movimiento Libertario del 98 al 2010. Llegué a ser asambleísta nacional de ese partido. Obviamente, de ese periodo pasé casi la mitad en Estados Unidos, ya yo vivía allá, entonces tampoco era un militante activo, era más como un observador desde la lejanía, ¿verdad? Donde mandaba yo algunas impresiones, mandaba opiniones. Mucho del libertario en su fundación surgió del Partido Unidad. Efectivamente. ¿Usted venía de la Unidad? ¿En algún momento ha sido social cristiano? Yo venía de la Unidad. Antes de. Yo nací en un hogar en Ciudad Quesada que fue siempre fue muy social cristiano. Mi tía fue regidora en San Carlos del 98 al 2002. Y fue precisamente cuando yo me vengo a San José a estudiar en 1998 que un profesor en la UNA nos dijo que era importante para una carrera como la mía, que es Relaciones Internacionales, un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, que adquiriéramos experiencia laboral. Entonces, a mí me caló mucho ese consejo y le pedí a mi tía que intercediera ante el diputado social cristiano de la época, que era Rigoberto Abarca, que si ella podía conseguirme que yo trabajara ad honorem para él en su despacho en la Asamblea Legislativa. Y así fue como empecé a trabajar en la Asamblea Legislativa. Con don Rigoberto. Con don Rigoberto, pero en ese entonces don Rigoberto no tenía una oficina dentro del edificio principal de la Asamblea Legislativa, sino que estaba en la llamada Casa Rusa, que es esa que quedaba afuera, frente al parqueo del edificio Sion. Y ahí compartía oficinas con Otto Guevara. Entonces ya puede ver por dónde va la historia, que eventualmente a partir de interacciones que empecé a tener con Otto, compartíamos áreas comunes y demás, fui abrazando las ideas liberales y así fue como dejé el Partido Unidad Social Cristiana y me pasé al Movimiento Libertario. Le tocó un diputado que en ese momento era polémico, que atravesaba una polémica judicial también y que la cuestión de la inmunidad estuvo en discusión y todo el asunto. Sí, don Rigoberto tenía problemas en ese entonces y la figura de Otto era una figura muy atractiva, un joven de 38 años, graduado en Harvard, con ideas que dominaban las portadas de ese entonces. Obviamente yo joven, muy impresionable, me sentí muy atraído hacia eso y fue la razón por la cual yo me incorporé al movimiento libertario. Ahora bien, no me arrepiento absolutamente de nada, puesto que si no hubiese sido por esa decisión, mi carrera no hubiera tenido el curso que tuvo. ¿A qué se fue usted fuera del país? Yo inicialmente, esto es interesante, yo inicialmente me fui a hacer una pasantía de verano en el año 2002. Yo finalmente trabajé ad honorem con Otto Guevara por 3 años y en los últimos 6 meses de su periodo legislativo sí me dieron una asignación, un código, ¿verdad? Entonces sí, finalmente empecé a trabajar como asesor del despacho. Cuando llegan los nuevos diputados libertarios, en mayo del 2002, los 6 diputados encabezados por Federico Malavasi, yo me paso a trabajar como asesor de la fracción legislativa me quedo un mes, pero me sale una oportunidad para ir a hacer una pasantía de verano en Washington, en un instituto de políticas públicas allá. Entonces me fui con la expectativa de irme 10 semanas nada más con un permiso y regresar. Pero resulta que estando allá en Washington se me abrieron puertas y me quedé trabajando con el Cato Institute, manejando la página web en español en ese entonces. Yo tenía apenas 22 años, estaba recién graduado de la universidad y por supuesto que antes la oportunidad que se me abrió no la iba a desperdiciar. Entonces eso fue la primera vez que me fui a Washington, estuve allá año y medio. Luego regresé a Costa Rica, estuve aquí 2 años colaborando con Otto en un programa de radio que él tenía que se llama La Hora de la Libertad en Radio Reloj y trabajando para una ONG inglesa. Y en el 2006 regreso a sacar la maestría en George Mason University, ahí en Washington, y fue ahí después de eso que me quedé trabajando en Cato por 12 años más.
La gente lo recuerda participando como analista en CNN. ¿Cómo se da ese enlace? Bueno, fue una cuestión bastante casual y nuevamente, si yo veo mi carrera a lo largo de los años, yo me pregunto qué hubiera pasado qué hubiera pasado si Rigoberto Barca no hubiera compartido oficina con Otto Guevara, qué hubiera pasado si el muchacho que yo conocí en ese verano en Washington, que me hice muy amigo de él, guatemalteco, Constantino Díaz Durán, que hubiera pasado, que manejaba la página web de Cato en ese momento, qué hubiera pasado si él no hubiera vuelto a la universidad justo al final de ese verano y su plaza no hubiera quedado disponible en Cato. Y en este caso de CNN, resulta que en febrero del 2008 estoy yo en mi oficina y me suena el teléfono y contesto y preguntan por una colega mía, que es ecuatoriana. Y me preguntan, ¿se encuentra Gabriela Calderón? Y yo dije, mira, no, Gabriela, ella trabaja desde Ecuador, ella es la que maneja ahora la página web en español, la editora del Cato. ¿Para qué será? Adivinas, es que somos de CNN y andamos buscando un experto que hable sobre la posible incorporación a la carrera presidencial del 2008 de Ralph Nader, el que fue el candidato del Partido Verde, ¿verdad? Que supuestamente le dio el triunfo a George W. Bush en el año 2000. Pues yo sigo muy de cerca la política estadounidense, siempre lo he hecho, entonces yo les dije, mira, Gabriela no está en Washington, pero yo sí, y yo puedo hablar sobre ese tema. Entonces me invitaron a ir al estudio, y bueno, fui al estudio del CNN ahí en Washington, hice la entrevista, por supuesto todos los nervios de estar en CNN en español, y resulta que nunca más me volvieron a llamar. Yo inmediatamente que, bueno, ya al final... No lo hice bien. No lo hice bien y pasaron los meses y nunca más volví a recibir una llamada hasta que en noviembre de ese año, el 2008, seguro CNN estaba en quema porque era la semana del Día de Acción de Gracias y todo el mundo se va de Washington, entonces seguro andaban desesperados buscando a alguien y me llamaron para un miércoles para ver si yo podía ir al estudio a hablar sobre algún otro tema, no recuerdo cuál era. Entonces fui y a partir de ahí empezó el romance, si se puede decir. Y bueno, yo a CNN le estoy muy, muy, muy agradecido, porque efectivamente mucha gente me recuerda más como comentarista en CNN que analista en el Cato Institute, ¿verdad? Sí, bueno, siempre hubo la referencia. Siempre hubo la referencia. Mucha gente tal. incluso cree que yo trabajaba para CNN y no es así. Yo trabajaba para el Cato Institute, me llamaban como analista del Cato Institute para comentar sobre muchos temas. Pero sí, fue gracias a esa exposición que empecé a recibir un poco más de cobertura, si se puede decir, aquí tanto en el país como en América Latina, ¿verdad? Se me abrieron muchas puertas y por eso estoy muy agradecido a los amigos de CNN. Y en su vida siguen los que hubiera pasado, sí. No sé, uno de las últimas, ¿qué hubiera pasado si, vamos a ver, si usted no hubiera dicho que el presidente podría asumir un puesto ceremonial, una actitud ceremonial? Eso fue un desliz, y vea qué interesante, Carlos, yo había escrito una columna casi idéntica 8 meses antes y nadie se sintió ofendido, nadie hizo ningún alaraca sobre eso, porque yo estaba en Washington y no había anunciado que venía a Costa Rica a postularme. No era protagonista político. Exactamente, todavía. entonces fue una columna muy mal escrita, pero la verdad es que yo sigo pensando que en esa coyuntura, que fue una coyuntura bastante complicada, la de septiembre del año pasado, yo sigo pensando que, y no fui el único que lo dijo, don Miguel Ángel Rodríguez, José María Figueres, varias gente habló sobre la necesidad de tener un gobierno tecnocrático. Claro, pero usted fue muy directo. Y en yo fui muy columna directo. En La Nación, usted dice, el Financiero era. Era en La Nación. Yo fui muy directo y fui muy, muy torpe a la hora de escribir. Prácticamente le dijo el presidente, hágase un lado, traigamos a don Rodrigo Arias sí, yo dije, observe. mira, nombre a don Rodrigo Arias. ¿Por qué don Rodrigo Arias? Eso también me causó ciertos problemas dentro del partido, ¿verdad? Porque dijeron, ¿por qué usted está promoviendo una figura de liberación nacional? Y yo digo, bueno, porque aquí estoy planteando hacer un tipo de híbrido con un sistema semiparlamentario en donde la figura del ministro de la presidencia tiene que venir del partido con mayor representación en la Asamblea Legislativa, que es Liberación Nacional. Sí. Pero bueno, si no era Rodrigo Arias, podría ser Rolando Laclé o algún otro. Yo me acuerdo incluso una entrevista que hizo, yo no sé si fue Rolando Laclé o Rodrigo Arias diciendo, este gobierno necesita canas. Y a mí ahí fue la inspiración donde yo dije, mira, efectivamente necesitamos alguien muy avesado en política al frente de la conducción del gabinete. Y por eso pensé una figura de un ministro de la presidencia, pero un ministro de la presidencia con ciertos poderes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que le falló a Juan Carlos Hidalgo en esa columna? ¿La malicia? La malicia, sí. Fui muy ingenuo a la hora de pensar de que la reacción
Obviamente la gente está, yo noto en mis redes sociales que la gente está más atenta a cualquier desliz, a cualquier metida de pata, a cualquier comentario que imprudente de mi parte, y por lo tanto debía haber sido mucho más cuidadoso a la hora de escribir esa columna. Y eso me llevó a lo inevitable, Carlos, que fue renunciar, caer en cuenta que no era sostenible tener una columna en La Nación con una aspiración política ya declarada. Yo cuando recibí la columna, y yo soy una persona que honro. Usted escribía para El Financiero antes. Yo escribía para El Financiero, que ese fue otro que hubiera así, ¿verdad? Yanansi Noguera, en su momento la directora del Financiero, me ofrece, yo no sé por qué, me ofrece tener un blog en El Financiero. Que lo veían en CNN. El blog por la libre. Sí, eso fue en el 2008, creo que fue, pero yo creo que todavía no estaba yo teniendo una participación bastante fuerte en CNN en español. Entonces, no sé por qué fue que me ofreció el blog, y también fue una puerta, y luego vino en el 2015 que a raíz de la muerte de don Julio Rodríguez, que tenía varias columnas semanales en La Nación, invitan a varios, y yo hablo con Armando González, y él muy amablemente me gira esa invitación. ¿Usted renuncia a la columna en La Nación? Yo renuncio a la columna después de este chascarrillo. Después de ese chasco, ¿verdad? Yo obviamente fue muy duro, fueron días bastante duros, y después salió don Rodolfo Méndez Mata rematándome en redes varios sociales. Diputados de la fracción. Sí, varios diputados de la fracción. Recibí también palabras de gente, palabras de apoyo de gente que yo no me lo esperaba. Y entonces yo llegué a la conclusión, uno de ellos me dijo: mira, Juan Carlos, la verdad es que no es sostenible tener una columna que vos tenés que quitarte ya el sombrero de analista. O sos analista o sos candidato. Yo no había hecho un anuncio formal de mi candidatura, no lo hice hasta enero de este año. Pero ya era voz populi, claro. ¿Verdad? Entonces, usted no puede seguir siendo analista y candidato, porque entonces te van a ver todo lo que digas ahora. Yo sé que vos estás pensando, me dijo este amigo, yo sé que vos estás pensando como analista, pero todo lo que digas te van a ver como candidato. Entonces, le escribí a don Armando y le dije: don Armando, mira, primero que todo, mil gracias por el espacio durante estos 5 años y medio. Pero he llegado a esta conclusión, deme nada más unos 5 o 6 semanas más para tratar un par de temas adicionales que quiero tratar, y el 1 de diciembre me relevo de la columna, y así fue. Y bueno, ahí quedó ese espacio, que la verdad es que ya analizándolo en perspectiva fui tremendamente afortunado de que La Nación confiara en mí. Yo crecí leyendo La Nación, leyéndolo usted en la cobertura de política, leyendo a don Julio Rodríguez, etcétera, y para mí fue demasiado honroso que tener una columna semanal, y la columna el lunes principalmente. Él es Juan Carlos Hidalgo. ¿Segundo apellido, Juan Carlos? Bogantes. Juan Carlos Hidalgo de Grecia. Bogantes de Grecia. Sí. Él aspira a ser diputado del Partido Unidad Social Cristiana, y a eso vamos a venir a hablar después de esta pausa, porque será lo único que aspira Juan Carlos Hidalgo. Vamos a la pausa y volvemos para que él nos responda. Ya volvemos para seguir viendo las noticias en su tamaño real a través de La Lupa por CRC 89.1 Radio. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba@gmail.com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water.
¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas un plátano maduro con queso derretido o trocitos de yuca frita acompañado de frijolitos molidos y pico de gallo? ¿O un cevichito de pescado en juguito de limón? Mire, ayúdeme a decir... De ida o regreso al volcán Irazú, Restaurante El Turno. Comida típica casera, almuerzos, sopas, carnes, antojos, menú para niños y postres. Restaurante típico El Turno, en Potrero Cerrado de Cartago, carretera al Irazú 500 metros antes del Sanatorio Durán. Búscalos en Facebook e Instagram como Restaurante El Turno. Abierto todos los días a partir de las 9 de la mañana. Somos Plus TV, la mejor televisión para que tu familia se quede en casa. Somos más cobertura inalámbrica con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos más canales digitales con mayor variedad de programación. Somos más deportes con canales como Food TV y TV+. Llámanos y aprovecha nuestras ofertas especiales. En Plus TV somos Plus porque somos más. Contactanos al 47002222. Hilda González y Carlos Villalobos siguen poniendo al país bajo la lupa. 11:23, gracias a quienes están con nosotros en esta edición de estreno, todos los días a las 11 de la mañana, La Lupa, y también a quienes nos escuchan en la edición de repetición, también a las 7 de la noche, estamos aquí en CDRC 89.1 Radio. Nos acompaña don Juan Carlos Hidalgo Bogantes de Grecia, quien aspira a ser diputado inicialmente del Partido Unidad Social Cristiana, y con quien estamos conversando un poco, ubicándolo a él más en contexto nacional, pero ahora queremos hablar de su realidad, de la realidad dentro de un partido que pues aparentemente tiene ya cerca de 4 aspirantes a la candidatura. Pero don Juan Carlos, antes de eso se me quedaba un poco la calificación que a usted le hacen en redes sociales, lo vemos con frecuencia, que lo tildan de ser de derecha. ¿Existe la derecha y la izquierda todavía en la política nacional e internacional? No, yo creo que lo que existe es la actitud que uno tenga hacia el rol del Estado en la economía, pero no solo en la economía, sino en las vidas de las personas, ¿verdad? Eso es de derecha e izquierda, yo creo que es un anacronismo, ¿verdad? Es algo más propio como del tema de la Guerra Fría. Yo sí creo en una propuesta política que sea reformista, es decir, identificar los problemas que venimos arrastrando por muchos años, que son problemas estructurales, no son problemas coyunturales, y proponer soluciones a estos. Yo me leí el informe que publicó la OECD en julio del 2020, las recomendaciones que le hace a Costa Rica, y estoy de acuerdo en un 99.8% de lo que propone la OCDE en dicho documento. Entonces, ahí la pregunta ¿es la OCDE una organización derechista? Yo no diría que no, yo diría que no. O liberal. O liberal, yo no creo que mucha gente que critica la OCDE del espectro liberal pensaría que la OCDE es una organización liberal, pero sí es una organización que identifica problemas y propone soluciones muy específicas. ¿Es el precio del arroz, está el precio del arroz inflado en Costa Rica por el proteccionismo? Sí, ¿hay que corregir eso? Sí. ¿Eso es izquierda o derecha? No, simplemente es un problema bastante real, bastante identificable y cuya solución no hay que inventar el agua tibia. ¿Tenemos alto costo de la electricidad en Costa Rica? Sí. ¿Cuál es la razón? Parte es la falta de competencia y el monopolio en la generación y transmisión del ICE. ¿Cuáles son las soluciones? Hay que hacer apertura eléctrica en todos los niveles de transmisión y generación y demás. ¿Eso es de izquierda o derecha? No, simplemente es identificar un problema y proponer soluciones. Entonces, si hay gente que se siente cómoda poniendo etiquetas de izquierda, derecha, adelante. Yo prefiero enfocarme en discutir los problemas por su fondo. ¿Cómo identifica, de acuerdo con esa descripción, usted a José María Villalta, por ejemplo? José María Villalta claramente es una persona que él mismo se ha identificado de izquierdas. O sea, es una persona que cree en un rol exhaustivo del Estado, ¿verdad? Él incluso, recuerdo una intervención que hizo cuando el presidente de China vino a Costa Rica, Xi Jinping, en donde él se dirigió al presidente chino preciándose que su partido político es el heredero del Partido Comunista Costarricense. Entonces me llama la atención que muchas veces José María Villalta y sus seguidores se sienten un poco ofendidos
cuando se les trata de comunistas, cuando ellos mismos han enarbolado orgullosamente la tradición comunista que tiene su partido. Yo creo que más bien entonces es la pregunta hay que hacérsela a él, ¿cómo se identifica él, verdad? Porque parece que un día sí y otro día no. Don Juan Carlos Hidalgo, desde su perspectiva de análisis, ya estando en el país durante más de un año, ¿cuál es su análisis del gobierno, del trabajo que ha hecho hasta el momento Carlos Alvarado como presidente de la República? Bastante deficiente, bastante deficiente. Yo creo que la pandemia ha venido a quitar el foco un poco sobre el pobre desempeño que estaba teniendo el gobierno en materia económica. Recordemos que justo antes del inicio de la pandemia se anuncia un plan de reactivación 3.0, era el tercer plan de reactivación que en su gran mayoría eran refritos de los planes de reactivación anteriores que se habían anunciado y que nunca se habían terminado de implementar. Las estadísticas no mienten. Teníamos en enero del 2020, antes de la pandemia, el déficit fiscal más alto en 40 años, teníamos la tasa de desempleo más alta jamás registrada, teníamos un nivel de informalidad del 46,1%, teníamos una pobreza del 21%, entonces teníamos indicadores ya la base era mala, económicos y sociales bastante lamentables, bastante malas. Todo se disparó, además. Y todo se dispara con la pandemia. Entonces, creo yo que el Ejecutivo... Pero eso no era culpa, la pandemia no es culpa del presidente. No, pero yo creo que el Ejecutivo más bien ha estado tratando de jugar con eso, ¿verdad? Tratando de decir, mira, la cosa está mala ahora en ciertos indicadores por culpa de la pandemia, pero yo insto a todo mundo, y ojalá que tengamos esa discusión durante las elecciones, a que vean los indicadores antes de la pandemia, para que vean que no estábamos bien. ¿Qué le ha fallado, Alvarado? ¿La capacidad para gobernar, el equipo, el haber apostado aparte del equipo de la Unidad Social Cristiana, la edad? Yo creo que obviamente Carlos Alvarado no estaba preparado para ser presidente de la República. Yo creo que aspiró, esa es mi lectura, aspiró más por una cuestión de vanidad y de ego, que por tener ideas claras y un plan concreto sobre qué es lo que quería hacer con el país. Tal vez aspiró porque quería prepararse para más adelante y se la encontró, ¿no? Yo creo que eso no debería ser así. O sea, uno no aspira al cargo, porque ¿qué pasa si uno gana? Y eso es lo que pasó. Bueno, yo creo que los dos que llegaron a la segunda ronda no estaban más preparados. O menos por ahí, no estaban preparados. Y para contestar su pregunta, yo creo que más bien que son las figuras de la Unidad Social Cristiana en el gobierno los que le han salvado un poco la tanda a esta administración. ¿Qué hubiera sido esta administración sin Rodolfo Méndez Mata? ¿Qué hubiera sido esta administración sin un Rodrigo Cubero en el Banco Central? ¿Qué hubiera sido esta administración si en Rocío Aguilar conduciendo la aprobación de la reforma fiscal? ¿Qué hubiera sido este gobierno sin el paso de Luis Arián Salazar por el MISIT? Entonces, yo creo que ciertas figuras... No mencionó a Rodolfo Pisa. Y Rodolfo Pisa, que yo creo... Rodolfo Pisa fue una parte integral en ese acuerdo. O sea, esas figuras entran en gran medida gracias a ese pacto entre Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado. Tal vez el paso personal de don Rodolfo por el Ministerio de la Presidencia no fue el más recordable, si se puede decir. Pero si no hubiese sido por ese pacto, ese acuerdo entre Alvarado y Pisa, no hubiésemos tenido la participación de muchas otras necesitó figuras. nutrirse el PAC de personas preparadas de otro partido para poder gobernar. Efectivamente, necesitó de figuras del Partido Unidad para tener un buen arranque, o por lo menos un arranque más o menos aceptable de gobierno en áreas críticas. No estoy diciendo que la suma haya sido toda positiva, pero efectivamente nadie puede negar que el paso de Rodolfo Méndez Mata por el MOP ha sido bastante bueno. Nadie puede negar solo quedan dos figuras ahí en el gabinete. Don Rodolfo Méndez es uno. Sí, don Rodolfo es uno. Y el otro don Rodolfo, que es el canciller. Sí, sobre él no tengo mayores referencias, pero sí, la Cancillería ha sufrido bastante cambios en los últimos... De hecho, el canciller lo lleva a don Rodolfo Méndez al Ministerio de Obras Públicas como su asesor. Después de su paso como embajador de Corea del Sur. Pero había sido director de la Policía de Tránsito en un gobierno de la Unidad Social Cristiana. Y ya que hablamos de la Unidad Social Cristiana, ¿está la Unidad Social Cristiana hoy
preparada para sustituir a don Carlos Alvarado el 8 de mayo del 2022? La Unidad Social Cristiana no solo está preparada para hacer gobierno, sino que tiene mucha gente que es afín al partido, pero que no está militando activamente, que fácilmente puede reactivarse y participar en un gobierno social cristiano. Entonces, a mí no me queda la menor duda de que la mejor propuesta para el 2022 puede venir del partido Unidad Social Cristiana, y hay mucha gente que en este momento tal vez no se describiría como social cristiana o militante del PUSC, que participaría de manera entusiasta en una administración social cristiana, siempre y cuando esta sea una administración social cristiana que presente una propuesta seria, coherente y responsable de cara a los desafíos que enfrenta el país. Antes de seguir, me corrigen que también el ministro, su amigo con el que me imagino coincidió en Washington, don Agustín Castro, es también de la Unidad Social Cristiana, ministro de Información. El ministro de Información también, sí. Sí, sí, lo conoció en Washington. No, somos muy buenos amigos. Sí, se parecen un poquito. Lo conozco bien, Agustín también. Don Juan Carlos, dentro de esa perspectiva de un PUSC responsable con una propuesta constructiva, reformista, las figuras que hasta ahora han dicho quiero ser candidato del Partido de Unidad Social Cristiana, ¿reúnen las condiciones idóneas para ser candidatos de una propuesta como esta? Yo creo que sí, hay ciertas figuras que... Lo voy guiando. Linet Saborío, por ejemplo, es una de ellas. Doña Linet es una figura bastante sólida. Es una figura que nadie puede negar que no tiene currículum. Doña Linet fue la única mujer que ha sido directora del organismo de investigación judicial, fue vicepresidenta de la República, única vicepresidenta de la República, recordemos, en el gobierno de Abel Pacheco. ¿Usted estaba fuera del país del 2002 al 2006? Yo estaba fuera del país de mayo, sí, del 2002 hasta el 2004. Estuve fuera del país y después estuve en el país en el 2004 y el 2005, la segunda parte de la administración. O sea, sí la vio fungir como vicepresidenta. Y fue ministra de la presidencia también en ese último periodo, la primera mujer ministra de la presidencia. Entonces es una figura que tiene experiencia, incluso experiencia ejecutiva, porque ella como ministra de la presidencia... Ya había sido Rina Contreras, ministra de la presidencia antes. Rina Contreras había sido... Fue la primera ministra de la presidencia de Abel Pacheco. Fue la primera ministra. Bueno, entonces doña Rina sí se me olvidó, pero entonces vea qué interesante, tuvimos dos ministras de la presidencia en un solo gobierno. Pero bueno, a doña Linet le tocó lidiar con muchas situaciones, como fue huelgas en Limón, en los puertos, y lo cual ella manejó de manera bastante contundente. Entonces, Erwin Macís. Erwin es una figura importante dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Es uno de los diputados más trabajadores y que uno de los diputados que más trabajo hace de campo, ¿verdad? A niveles de estructuras territoriales. Él maneja muy bien la provincia de Alajuela. El alcalde más joven de la historia. Alcalde más joven de la historia, con 19 años, se fue reelecto con amplias mayorías. Él es muy popular. Es una buena figura. Para mí es una buena figura y es una figura que tiene mucho que aportarle al Partido de Unidad y al país. Roberto Suñol. Con Roberto he tenido un almuerzo. ¿No coincidió con él en el Libertario ya usted? No me recuerdo de él. Sí. Lo conocí hace unos meses, almorzamos y bueno, estuvimos hablando muy profundamente de varios temas de interés nacional, principalmente el tema de seguridad, donde yo creo que don Roberto tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar. De hecho, me dio muchas información que no manejaba sobre el grave estado de la penetración del narcotráfico en Costa Rica. Yo creo que don Roberto le haría mucho bien a esta carrera presidencial dentro del PUSC, compartiendo ese conocimiento con el país y con la familia sociocristiana. Y don Pedro Muñoz es el que nos queda, creo, son 4 hasta ahora. Bueno, Pedro es un amigo, él efectivamente, como al principio de la entrevista usted lo señaló, él fue el que me abrió las puertas del partido y por eso estoy bastante agradecido. De los 4 es el único que lo ha identificado como amigo. Bueno, efectivamente, porque con los otros apenas me estoy conociendo, no tengo una relación de amistad profunda, simplemente son compañeros de partido con los que me he sentado a conversar en varias ocasiones, pero no lo puedo llamar. ¿Y con don Pedro viene de antes entonces? Con Pedro ya tenemos 2 años de conocernos, un poco más, 2 años. Poco más de 2 años, y yo le admiro a Pedro su enorme amor por el país, por Costa Rica.
Y entonces yo le deseo lo mejor en esta carrera presidencial en la que se está embarcando. De los 4 no lo veo que se incline por ninguno, de todos habla bien usted, todos son buenos. Yo creo que todos tienen cosas que aportar. Yo creo que todos tienen cosas que aportar al partido y creo que de los 4 puede salir una propuesta bastante sólida al país en un tiquete socialcristiano. Yo sacaría cosas de los 4 y si pudiera crear un Superman, ¿verdad? Si saco algunas características de doña Linet, de Erwin, de don Roberto y Pedro, creo que tendríamos un candidato formidable del cual todos los socialcristianos nos podríamos sentir orgullosos. Es una utopía, pero en la realidad, ¿cuál es su ficha? Por el momento no me he decidido, no tengo ficha. Yo soy parte también de un bloque que está aspirando a diputaciones por San José. Yo estoy aspirando al 3er lugar por San José y este bloque ha tomado la decisión de que vamos a eventualmente a reunirnos y decidir colegiadamente si apoyamos a un candidato presidencial en particular o si dejamos la decisión por la libre de cada uno de los aspirantes. Pero en este momento yo respeto la decisión del grupo del cual soy parte de no apoyar abiertamente a ninguno de los 4. ¿Y usted, como tal, en algún momento se habló de que usted podría valorar la posibilidad de aspirar a la candidatura también? No, eso sería bastante irresponsable de mi parte. Me honra bastante que haya gente que me vea aspirando a la presidencia, pero yo creo que si bien la barra ha sido bajada en los últimos gobiernos sobre quién puede aspirar a una candidatura presidencial, es un cargo que hay que ver con el sumo respeto y responsabilidad que conlleva. Y no estoy yo preparado para un desafío de gobernar Costa Rica. Nunca he pasado por la función pública, nunca he ejercido un cargo público. Yo necesito curtirme en política antes, pasar por donde asusta, como alguna gente dice, para enfrentar de una mejor manera los desafíos que conlleva ese cargo. No es simplemente una cuestión de lanzarse por ganar, es para ganar y llegar a hacer el bien, para ganar y hacer un buen trabajo. Y para eso se requiere ciertas calidades que yo en este momento no tengo. ¿Y pretende adquirirlas para el futuro? Pretendo adquirirlas para el futuro, sí, no lo niego. Él es Juan Carlos Hidalgo, aspirante a ser candidato a diputado por el Partido Unidad Social Cristiana en la provincia de San José. Hemos hablado él nos ha hecho su mapa de los actuales aspirantes a la presidencia, a la candidatura del Partido Unidad Social Cristiana, pero don Juan Carlos va más allá, también nos va a analizar ahora qué es lo que está haciendo su fracción, qué temas hay ahí que según su criterio debieran de priorizarse. Vamos a una pausa y volvemos para seguir conversando con Juan Carlos Hidalgo aquí en La Lupa. Ya volvemos para seguir viendo las noticias en su tamaño real a través de La Lupa por CRC 89.1 Radio. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Somos Plus TV, la mejor televisión para que tu familia se quede en casa. Somos más cobertura inalámbrica con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos más canales digitales con mayor variedad de programación. Somos más deportes con canales como Food TV y TV+. Llámanos y aprovecha nuestras ofertas especiales. En Plus TV somos Plus porque somos más. Contactanos al 47002222. Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Hilda González y Carlos Villalobos siguen poniendo al país bajo la lupa. Gracias por continuar con nosotros. Gracias ahí en cabina a don Eduardo Chavarría, que nos acompaña hoy, don Frank León también, ahí lo veo llegar. Un saludo a ambos. Estamos con don Juan Carlos Hidalgo, a quien queremos seguir identificando como aspirante a diputado por el Partido Unidad Social Cristiana. Sobre ese detalle, don Juan Carlos, la Unidad Social Cristiana modificó hace ya un periodo sus reglamentos internos y a excepción de uno, creo, que elige el candidato en primer lugar por San José, los demás puestos, todos, ninguno, ya el candidato no elige a nadie. Solo Liberación ahora acaba de reformar sus estatutos. Para elegir uno. Y dejó uno, ¿verdad? Pero en la Unidad Social Cristiana todos los puestos son electos mediante el proceso. ¿Cómo se gana ese puesto? Bueno, eso es importante porque es un proceso que la gente desconoce que existe. Mucha gente se queja por la calidad de los diputados que llegan a la Asamblea Legislativa. Dice, ¿cómo es posible que ese carajo está ahí o esa mujer está ahí? Pero está en el poder de la gente, está literalmente en sus manos poder determinar la naturaleza o la calidad de los diputados, de los representantes que llegan a la Asamblea Legislativa. Y en el caso del Partido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, se hace mediante un proceso abierto, en el caso de la unidad de distritales, en donde los aspirantes tenemos que presentar papeletas a nivel de los distritos, en los distintos cantones de la provincia por la cual estamos aspirando, papeletas para que se elijan delegados que van a ir a una asamblea cantonal. Y luego esa asamblea cantonal elige delegados que van a una asamblea provincial, que es la que escoge los candidatos a diputado. En el caso de la unidad, esta elección distrital es una elección abierta al público. No hay que ser miembro del Partido Unidad Social Cristiana, no hay que afiliarse al Partido Unidad Social Cristiana. Cualquier hijo de vecino puede ir, sacar 5 minuticos con su cédula a la escuela respectiva el 15 de junio. 15 de junio. 13 de junio. Domingo. Domingo 13 de junio, ir a votar y informarse, eso sí, porque es importante que la gente se informe sobre cuáles papeletas representan cuáles personas, ¿verdad? Entonces, yo estoy presentando papeletas en 5 cantones, que son Curridabat, Escazú, Montes de Oca, Santana y Turruares. Y espero que entonces los vecinos de esos cantones salgan a votar el 13 de junio por las papeletas mías, con tal de ayudarme a llegar a la Asamblea Legislativa. O sea, si usted no pasa esa primera votación, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Hasta ahí llegué. Y desde del primer puesto en adelante. Del primer puesto en adelante. ¿Por qué usted habla del tercer puesto? Bueno, precisamente cuando yo llego al país y empiezo a hacer mis averiguaciones sobre cómo funciona el proceso, rápidamente caigo en cuenta de que yo no tengo capacidad para presentar papeletas en toda la provincia de San José. O sea, tal vez yo soy relativamente conocido aquí en el área central, ¿verdad? Gente que efectivamente me veía en CNN y así, pero más allá del casco urbano, la gente no sabe quién es Juan Carlos Hidalgo. Entonces, ir a hacer papeletas a Barú de Pérez Celedón, a Copey de Dota, a Tiquitirizí de Mora, iba a ser todo un reto. Y por eso es que yo entablo una negociación con otros aspirantes a cada diputado, en donde decimos, bueno, acordemos de antemano un orden en el que vamos a ir y unamos fuerzas, dividámonos la provincia, dividámonos los cantones que vamos a trabajar y aspiremos como un grupo. Yo creo que ha sido un ejercicio sumamente valioso. Quiere decir que encabezaría un hombre. En primer lugar sería Carlos Felipe García, politólogo de Pérez Celedón, un muchacho joven de 26 años. En segundo lugar sería Vanessa Castro, exdiputada, que es de Goicoechea. Yo iría en el tercer lugar. Y cuarto lugar va Marisabel Llamas Echeverría, de Desamparados. Son una papeleta bastante balanceada desde el punto de vista geográfico, territorial, pero también un balance muy interesante en una combinación de juventud. Tenemos un promedio de edad de 38 años, la papeleta, pero también con experiencia de Vanessa, que ya ha pasado por la Asamblea Legislativa, experiencia de Felipe, que a pesar de su joven edad tiene muchísimo bagaje en temas principalmente de política municipal, la experiencia internacional que yo puedo traer, la experiencia en materia social que trae Marisabel. Entonces, yo me siento muy orgulloso de este grupo. Estamos trabajando no solo desde el punto de vista electoral juntos, sino que de antemano ya estamos trabajando
temas de política pública, estamos trabajando temas programáticos para evitar una de las grandes falencias que ha sido de la actual fracción legislativa socialcristiana, que es su fraccionamiento, ¿verdad? Que todos los diputados jalan por su cuenta, no hay cohesión programática, no hay cohesión ideológica. Nosotros ya estamos trabajando para que si llegamos a la Asamblea Legislativa como bloque, tengamos entonces un bloque de diputados socialcristianos que trabaje juntos. Pero no es la única papeleta, entonces. No es la única papeleta. Tenemos rivales, hay alternativas dentro, muchas alternativas. Todas las semanas me entero de alguien nuevo que está aspirando a una diputación, pero nosotros somos los únicos que estamos trabajando en bloque. Y yo creo que eso es parte de la oferta que le estamos haciendo al electorado de la provincia de San José, en el sentido de que si ellos quieren un bloque socialcristiano coherente, un bloque socialcristiano que trabaje unido, nosotros somos entonces la alternativa. Los otros están aspirando de manera individual y yo creo que eso es parte de las razones por las cuales tenemos una fracción tan disfuncional en algunos temas como el actual. Brevemente le leo de nuestra gente que está participando en redes sociales. Dice don José Segura, qué honor un analista de este nivel en su programa, me gusta cómo van. Melvin Rojas dice, son de todo menos socialcristianos. Gustavo Marín Fernández, la verdad no entiendo a este señor, se dice ser socialcristiano, pero no lo veo como tal. Luis Fernando Sanabria dice, Carlos, pregunte la opinión por el movimiento que hicieron los 2 diputados del PUS para darle el puesto a Villalta en la comisión que excluía a las universidades públicas, la comisión que está viendo el tema de empleo público, ya lo vemos eso. Dice, de hecho, ayer una vez más apoyan dejar a las universidades fuera. Luego Feli Mata va a ser un obstruccionista como Otto Guevara. No, no sé si ya puedo empezar a contestar. Nada más le leo esta doña María Elena Salazar, dice, política centrada en mí, política centrada en el ego, concepto muy conservador de la política. Y Méndez Esquí dice, no gracias, más de lo mismo. ¿Qué les dice? Bueno, a la persona que dice que yo no soy socialcristiana, el Partido Unidad Socialcristiana tiene un documento ideológico que es la Carta Socialcristiana a Costa Rica, que salió del Congreso Ideológico José Joaquín Trejo Fernández. Está disponible en mi página web, jcalgo.cr, para ser descargado. Siempre que hay alguien que me acusa a mí de no ser socialcristiano, yo lo reto a esa persona a que descargue el documento, se lo lea y me diga específicamente qué de las propuestas que yo estoy haciendo, qué de los planteamientos que yo estoy haciendo no coinciden con la ideología socialcristiana en base a ese documento social cristiano, ese documento ideológico. ¿Es un proyecto personal? Ahí hablaron del ego, de yo. No, esto es un proyecto país. Si fuera algo de ego, yo me quedo en Washington tranquilo. Yo tenía un buen trabajo allá, estaba bastante cómodo, tenía la exposición mediática, andaba por todo América Latina y el mundo dando conferencias. No tenía por qué complicarme la vida viniéndome al país sin trabajo y para peores me cae una pandemia, lo cual ha complicado todavía más las cosas. Pero una de las cosas que a mí me frustra, esto es una cuestión de frustración, Carlos. O sea, yo pasé 14, 15 años recorriendo toda América Latina, viendo de primera mano toda la complejidad de la región. Y entre más conocía yo las particularidades de América Latina, más me frustraba el hecho de que nosotros la tenemos picando frente al marco para poder dar un salto al desarrollo. O sea, nuestros problemas palidecen en comparación con los problemas que tienen nuestros vecinos en América Latina. No tenemos guerrillas, no tenemos pandillas, no sufrimos de desastres naturales calamitosos. El gen del populismo autoritario no ha calado en nuestro país, aunque yo sigo sosteniendo que no somos inmunes 100% a esto. No ha calado tanto, digamos. Entonces, tenemos las condiciones para dar un salto exponencial. Y más bien, en los últimos 10 años, si nosotros revisamos los grandes indicadores sociales y económicos, vamos como el cangrejo, estamos retrocediendo, nos estamos empobreciendo. Entonces, precisamente de esta frustración fue que nació este deseo de venir, llamado por deber cívico. Yo creo que todos ¿Usted está dedicado tiempo completo a Estoy totalmente dedicado a esto. ¿Y de qué vive? Mi esposa me mantiene. Bueno, no, muy bien. Sí. Me parece que son proyectos familiares también en eso, ¿verdad? Sí. Don Juan Carlos, para ir cerrando nada más, empleo público. Ahí veo que alguien le preguntó por la decisión de su correligionaria de darle el campo a José María Villalta en la Comisión de Empleo Público. Más allá, ya usted se pronunció y cuestionó eso, pero más allá
¿Usted cree que empleo público vaya a salir? Espero que sí. Esa es la reforma estructural más importante que tenemos este año y probablemente es uno de los proyectos más trascendentales que va a haber esta Asamblea Legislativa o cualquier Asamblea Legislativa a principios de esta década. Tiene que ser una muy buena ley de empleo público y entonces por eso es que me frustró muchísimo el hecho de que el partido, la fracción de la Unidad Social Cristiana, le abriera de par en par las puertas a José María Villalta para tener acceso a esa comisión y poder votar, porque él puede entrar como un diputado cualquiera, puede participar, puede emocionar, pero no tiene derecho al voto porque no es miembro de esa comisión. Dejar que entrara a sustituir a una diputada de la Unidad Social Cristiana para que efectivamente votara esa moción particular de eximir a las universidades estatales me pareció una jugada muy lamentable de la fracción, así lo hice saber en su momento. Pero me reconforta, por ejemplo, que hoy sale el jefe de fracción, Rodolfo Peña, a anunciar una moción para volver a incluir a las municipalidades, volver a incluir a las universidades y volver a incluir a las empresas estatales en competencias. Desde la mente de un liberal como usted, así convencido, ¿hay funcionarios públicos buenos? Sí, claro, por supuesto. O sea, es que... Porque a veces pareciera que en el discurso todos son malos. Hay veces que se caricaturiza la posición que tenemos los liberales. Ayer estaba en una reunión discutiendo temas de política pública y estábamos analizando, por ejemplo, la importancia que es una red de cuidado para niños recién nacidos casi, o sea, desde edad temprana hasta preescolar, para que poder incorporar a las mujeres a la fuerza laboral. Y alguien me dijo, ¿y usted está a favor de que el Estado sea el que haga eso? Y yo dije, totalmente. Y yo vi que hubo una reacción de sorpresa. Y es que yo creo que se caricaturiza muchas veces la posición que los liberales tenemos. No, claro que hay funcionarios públicos muy buenos y los podemos ver incluso en este gobierno a nivel de poder ejecutivo. Hablábamos de don Rodolfo Méndez Manta. Juan Luis Bermúdez, quien es también amigo, también procede del Partido de Unidad Social Cristiana, que está en el IMAS. Ministro de la Pobreza. El ministro de Lima, sí. Entonces, por supuesto que estoy consciente de que hay funcionarios públicos buenos. Lo que aquí está en discusión es que no es sostenible el sistema actual, en donde más de la mitad de los recursos fiscales del país se dirigen al pago de remuneraciones de los empleados públicos. Por mucho, esa es la proporción más alta de la OCDE, y recordemos que la OCDE es un club de países que en su enorme mayoría son países desarrollados, es decir, tenemos una burocracia que es cara, muy cara, incluso bajo los estándares de países desarrollados. En 10 segundos, nada más, porque si no la hago me regañan, porque es un amigo que me pidió preguntarle que si usted mantiene la posición sobre las cooperativas y que se graben con impuestos de renta. Yo creo que las grandes cooperativas comerciales deben contribuir con impuesto de renta, sí. He cambiado un poco la posición en cuanto a las cooperativas que brindan servicios públicos, como las eléctricas, porque una visita que hice a Cope Santos me demostraron la gran labor social que ellos hacen brindando ese servicio público y que sería contraproducente meterles impuesto de renta, pero las grandes cooperativas comerciales creo que sí deberían contribuir como cualquier otra empresa. Gracias, don Juan Carlos, por estar en la lupa. Don Carlos, un placer. Descartado que quiera ser candidato esta vez. Totalmente. Candidato a diputado, sí. Candidato a la candidatura presidencial. ¿no? Candidato a presidente totalmente. Se espera 4 años. Quiero aspirar a la diputación primero. Gracias, don Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Él es Juan Carlos Hidalgo. Recuerden ese nombre. Ahí va a estar peleando, va a seguir siendo incómodo. Son las 11:56. Le decimos gracias. La cita es mañana a las 11 de la mañana. Aquí en La Lupa estará doña Hilda González con todos ustedes. Hasta luego. Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Te presentamos las nuevas limonadas Tropical con vitamina, una deliciosa forma de refrescarte, con todos los beneficios naturales de una limonada. Contribuyen a tu sistema inmune y son una buena fuente de vitamina C, E y zinc. Disfruta tu verano con las nuevas limonadas Tropical. Abrí, disfruta y cuídate. La incontinencia es normal, es algo que pasa y algo con lo que aprendes a vivir. Lo que no es normal es pasar siempre malas noches. Por eso usa Tena Nocturno, una línea de productos diseñados para que descanses lo que mereces sin interrupciones. Con Tena, soy yo.
Seguro ya querés disfrutar vacaciones. Seguro ya querés visitar lugares. Por eso Hoteles City Express tiene todo bajo control, con más de 100 medidas de bioseguridad y la certificación internacional de Safe Travels. Hospedate en Hotel City Express, ubicado en Heredia, a solo 10 minutos de la